Si bien dentro de los Cullen muchos piensan que hay mucha armonía, lo cierto es que no hay tanta, porque no todos los Cullen se llevan bien, especialmente Edward y Rosalie, que sabemos muy bien por Midnight Sun que a nuestro querido amigo no le caía muy bien Rosalie, y no sé por qué, porque él era peor que ella. Rosalie y Edward. Los dos tienen una gran historia. Resulta que Carly cuando salvó a Rosalie realmente lo hizo con la esperanza de que Rosalie pudiera ser la esposa de Edward, lo cual está mal en muchos sentidos, pero no hablaremos de eso por ahora. De inmediato cuando Rosalie despertó de su conversión a Edward no le agradaría, ya que su mente era vanidosa y superficial, por lo tanto cualquier clase de relación amorosa realmente se fue por el caño de la tubería. Aunque nunca fueron los grandes amigos, seguían siendo compañeros de clan, por lo tanto realmente no eran hostiles entre sí. Pero sabemos por Midnight Sun que muchas veces Edward criticaría a Rosalie, que era esto, que era lo otro, y mientras leía eso siempre pensaba que Edward no solo no era mejor, era peor que Rosalie. Rosalie es muchas cosas, pero hay algo que se ha destacado de Rosalie en Twilight y es que tiene una gran lealtad por su familia. Realmente se preocupa por ellos, a su manera claro, pero se preocupa por cada uno de ellos. De hecho, cuando Rosalie cometió el error de decirle a Edward que Bella había pasado a mejor vida, Rosalie realmente se sintió muy mal, claramente no había sido su intención poner a Edward en peligro. Y a pesar de que Edward no es su Cullen favorito, aún así se sintió muy mal y se disculpó con la propia Bella. Con todo el orgullo que esta mujer manejaba, quisiera esto te habla de que realmente estaba arrepentida. A pesar de que Rosalie es egoísta, también tiene empatía y es leal, muy leal. En cambio, Edward también es egoísta, pero recordemos que, por ejemplo, Edward tuvo sufriendo a Alice para que no se presentara ante Bella durante un buen tiempo. Él también es egoísta, pero lo es aún peor. Él prefería que todos pasaran por un gran peligro al enfrentar a los Volturi antes que transformar a Bella. Jamás se puso a pensar en lo que podía pasar a los demás Cullen. ¿Qué pasa si alguno caía ante los Volturi? Obviamente todo sería culpa de Edward y creen que le importó. Para nada, fue Edward quien les pidió que dejaran Forks. Pensó en los Cullen y como todos se habían apegado a Bella. Incluso Alice, que aparte de Carly es una Cullen a la cual es muy cercano. No le importó lo que Alice sentiría dejar abandonada a alguien que consideraba una amiga. No le importó su dolor y de hecho cuando el clan Cullen estaba preocupado por él y todos estaban en un mal momento, luego de irse de Forks, él los dejó y creen que le importó, pero por supuesto que no. De hecho, en la primera oportunidad que tuvo se fue hacia los Volturi. Edward también es egoísta y es egoísta de una mala manera, porque al menos Rosalie lo es, pero no perjudica a nadie. Este tipo casi causó la destrucción de todo su clan, todo por no querer convertir a Bella. Despreció la vida de su supuesta familia con un desdén impresionante. Pero parece que Edward es rápido para criticar pero lento para ver los errores en su propia persona. Como dije, Rosalie al menos es leal con su familia, los cuida, los valora. De hecho, aparte de que no se quería ir de Forks porque le gustaba la ciudad, también sabía que Bella era un peligro para todos. Y a su manera, Rosalie los intentó cuidar. Edward hizo totalmente lo contrario y los puso de inmediato en medio del fuego. De hecho, cuando Rosalie le hizo eso a Edward la nueva, todo vino desde el origen de que Rosalie quería que todo volviera a la normalidad. La familia ya no era la misma y una bruma de tristeza y vacío los llenaba. Mientras ella se preocupó por todo esto, ¿qué es lo que estaba haciendo Edward? Agravando la situación, y no solo eso, la situación en sí ya era culpa suya. Y Rosalie se disculpó. Edward lo que quería hacer era mandarlos a una vida de fugitivos, porque claro, lo que quería Edward era que se sacrificaran por él, pero él jamás se sacrificaría por ellos. Y eso es porque Edward cree que los Coen le deben algo porque ellos tenían pareja antes que él, pero no, no le deben nada. Edward siempre quería arriesgar a los Cullen, todo por sus caprichos, mientras que Rosalie puede ser todo lo que quieras, pero jamás hizo algo por el estilo. Siempre estuvo ahí, ayudó y cuando llegó el momento incluso defendió a Bella. Y este es el gran problema de Edward, rápido para juzgar pero lento para ver sus propios errores. Edward siempre se sintió que estaba encima de todo, cuando realmente el peor de todos era él. Hay algo
algo curioso acerca de Edward, y es que a través de las décadas, con su don a mi manera de ver, Edward se volvió arrogante. Hablo de que por el hecho de que él podía leer las mentes, inmediatamente pensaba que sabía todo sobre esa persona y que él sabía más que esa persona de sí misma. Edward estaba lleno de prejuicios. De hecho, en el comienzo de Midnight Sun, Edward critica a Jasper por seguir intentando la dieta animal. Realmente se cree superior al resto del clan, cuando el único de todos, aparte de Jasper, que se ha ido de la aquelarre para ir a una cacería que duró varios años donde probó toda la sangre humana que quiso, fue Edward. Recordemos que Rosalie es de las pocas vampiras que se puede jactar que jamás probó ni una sola gota, ni siquiera cuando estuvo tan cerca cuando se ocupó de Roy. Nunca, mientras que Edward hizo lo que quiso en su rebelión con Carlyle. Me parece muy gracioso que Edward juzgue tan rápido, que use su moral como escudo, cuando junto a Jasper es el que ha estado en una dieta humana, mientras que la supuesta malvada Rosalie Hale jamás ha probado ni una gota. La gran diferencia entre estos dos es que aunque Rosalie está llena de defectos, no los oculta, no la ves tratando de aparentar algo que no es lo que es y ya está. O la amas o la odias, pero no hay punto medio. Pero a Edward le encanta fingir que está por encima de los demás, que es mejor, que tiene mucha moral. De hecho, en todas esas diatribas donde Edward dice que todos son monstruos sin almas y no sé qué, está insultando a su familia. Quiere decir que Edward ve a los Cullen como monstruos. No olvidemos que hubo un momento donde Edward odió con profundidad a Bella, tanto que Bella quedaría muy dolida y desconcertada ante esa mirada cuando literalmente él jamás la había conocido, y todo por su tan precioso autocontrol, que por cierto Rosalie logró resistir aun cuando era neófita y estaba expuesta a la tentación. Pero ok, estoy de acuerdo en que Edward tiene un gran control. Por supuesto que tiene de los mejores de todo Twilight, pero aunque muchas veces Edward realmente no parece esperar mucho de Rosalie y a menudo la critica, la trata de menos, tenemos que recordar que Edward siempre está diciendo que sufre mucho. De hecho, él escribe que su vida es un purgatorio. Bueno, en toda la aquelarre no hay nadie que haya quedado más condenada al ser vampiro que Rosalie, quedando congelada justo en lo que sentía luego de que vivió lo que le pasó. No solo esto, sino que quedó congelada cuando había llegado por fin a una catarsis donde había descubierto lo malo que había en su vida y qué es lo que quería y qué es lo que iba a cambiar, siendo verdaderamente condenada a nunca ser feliz y ni siquiera amar por completo a su pareja. No, pero el que sufre mucho es Edward, y es el que está condenado y no sé qué. Edward jamás empatiza con lo que pasó Rosalie. De inmediato la tachó de lo que la tachó y no pudo ver más allá. Por eso al inicio, donde digo que Edward siempre cree que sabe lo mejor de una persona, lo sabe todo. Todo porque puede leer su mente. Pero ni siendo un lector de mentes pudo tener la decencia de empatizar con alguien que la pasó peor que él y que vivió lo que vivió. No, mejor concentrémonos en que es egoísta y vanidosa. A esto es lo que me refiero. Edward critica tanto a Rosalie porque es vanidosa, egocéntrica, pero yo pregunto, ¿quién es el que vive enfocado siempre en yo? Para Edward es él quien sufre, es él que pasa por todo, por lo otro, es él quien ha perdido su alma, todo yo. Todo se trata de eso para Edward. Critica a Rosalie cuando él mismo no puede ver que Rosalie sufre mucho más que él. Edward solo ve lo que quiere ver. Todo lo que critica de Rosalie, él lo hace aún mucho peor, y no solo eso, sino que es aún peor que ella. Porque como dije, al menos dentro de todo lo que Rosalie es leal y ama a su familia. Realmente quiere a su familia, porque muchos pueden decir que Edward ama a su familia. Yo pregunto, ¿cómo puedes decir amar a una persona y luego condenas a esas personas y desprecias su vida y la de sus compañeros? Al final, incluso en su disculpa con Bella, el que sufre es él, un gran victimismo. Realmente no se da cuenta que realmente no tiene ningún derecho a hablar de Rosalie cuando es aún peor persona que ella. Esto nace de que parece que Edward tiene una muy mala opinión de Rosalie, cuando el tipo es aún peor. Pero bueno, cositas de Edward. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.